Vamos a repasar rápidamente todo lo que tiene que ver con la parte del cerebro frontal. Yo también llegué súper. Tú ni palabra a la doctora. Cuando hacemos Vamos a hablar de cerebelo funcional. Habíamos hablado de estructura externa, solamente vamos a dar 5 minutos como para entrar en contexto. Aquí tengo una cara superior, ¿okay? Una zona verniana, una zona hemisférica y luego una zona paraverniana. Que desde el punto de vista funcional, vamos a esperar que no se puede ya. Ok, bueno, tengo el cerebelo, como uno lee, viene, cerebelo significa cerebro pequeño, y no es tan realmente pequeño en tamaño. Cuando lo vimos en el cadáver, cuando lo vemos en la pieza anatómica, es un chiquito, apenas un 10% del peso de lo que es el cerebro. O sea, si un cerebro pesa 1.400 kg, bueno, el cerebro pesa 140 gramos, pero tiene más de la mitad de la neurona que tiene todo el cerebro. O sea, en esa cosa tan compacta tengo más de la mitad. Eso quiere decir que va más allá de lo que vamos a ver, que la parte de equilibrio, la parte de planificación, va mucho más allá. Tiene que ver con la parte mía. Es más, en muchas de las cosas tiene que ver con esa maduración del cerebro impulsada por el cerebro. Entonces, tengo una cara superior, ¿okay? Una zona medial, una zona hemisférica y una zona lateral, y cuando lo vemos en un contexto de lateral, vamos a ver que tiene esta forma, ¿okay? Ocupa lo que es la fosa posterior, y bueno, tengo una cantidad de estructura que acuérdense que tenía una zona verniana que tenía una correlación hemisférica, y si más o menos recordamos, de adelante hacia atrás, tengo la língula, el lóbulo central, culmen, declive, folia, tuber, pirámide, y la parte úvula y la parte más anterior era lo que era el nódulo, que realmente el nódulo, aunque lo veíamos por la escotadura anterior y lo pudiéramos ver por la cara inferior, realmente no pertenece ni a la cara superior ni a la cara inferior, sino que es un lóbulo aparte, que es el lóbulo flóculo-nodular, que de hecho fue lo primero que apareció, porque la primera función del cerebelo fue la parte de equilibrio, y por eso sus conexiones son muy importantes con ese cerebro primitivo, que es el tallo encefálico, y de hecho sus conexiones son muy íntimas. ¿Okay? Aquí lo vemos mejor. Aquí está el nódulo, ¿okay? Esto sería la úvula y su correlación periférica, que ya ustedes lo saben mejor que yo. ¿Okay? Viendo esto, tengo la escotadura anterior, que ya también lo llamamos el ilio cerebeloso, que lo más importante es que es donde están ubicadas lo que son los pedúnculos cerebelosos, que son ¿cuántos? 3. Son 3, uno superior, uno inferior y uno medial. Desde el punto de vista de organización, ya lo vimos nosotros en la pieza anatómica, el superior es hacia adentro y hacia arriba, el inferior hacia abajo y hacia adentro, y el medio, por supuesto, hacia afuera y hacia adentro. De los 3 pedúnculos, el más grande, el más en proporción es ¿cuál? El medio. El medio, porque básicamente es donde entra la fibra de pontocerebelosa, de esa conexión brutal que viene con la corteza cerebral, pero además la que va de un hemisferio cerebeloso a otro hemisferio cerebeloso, básicamente para esa interconexión, porque las acciones del cerebelo son homo o contralaterales. Son homolaterales. Entonces, las funciones del lado izquierdo, ya a diferencia de cuando hablamos con corteza, si yo tengo una disfunción cerebelosa del lado izquierdo, ¿dónde está el daño? En el hemisferio cerebeloso izquierdo. Y si en el lado derecho, en el hemisferio cerebeloso derecho. Entonces aquí tengo esta parte. Acuérdense que entre el pedúnculo cerebeloso superior de un lado con el pedúnculo cerebroso superior del otro lado, va a haber una banda poco fibrótica que se llama
Velo medular. Exacto, muy bien, velo medular superior, que no es más que el techo del cuarto ventrículo, porque entre el flóculo y el nódulo hay también una banda fibrótica que se llama Velo medular inferior. velo medular inferior, que digamos es la segunda parte de ese techo del cuarto ventrículo, porque en el cuarto ventrículo el piso, ¿quién sería? ¿Quién sería el piso del cuarto ventrículo? La porción superior del puente y la porción superior del bulbo y la porción inferior del puente. Exacto, sería la cara posterior de protuberancia y la mitad superior de la cara posterior de bulbo. Ese sería el piso. ¿Y eso está lleno de qué? Líquido cefalorraquídeo. De líquido cerebroespinal, ¿se acuerdan? Ok, que ese líquido cerebroespinal venía de dónde? ¿De dónde venía? Y la ciudad pero principalmente de dónde? Ese que cae en el cuarto ventrículo principalmente viene de dónde? El agujero de Magendie. Bueno, lo decimos lo que a mí me parece y ya, y me equivoqué, ¿qué pasa? Me equivoqué, todos venimos a aprender, aquí no venimos para alucinar ni nada por el estilo. Y me equivoco, 400 veces me voy a equivocar, yo todavía me equivoco en las cosas, ¿cuál es el problema? Lo decimos y si me equivoqué, me equivoqué. No es que no lo digo y entonces, qué horrible. No, me equivoqué ya. La mayoría viene del tercer ventrículo, cae al cuarto ventrículo a través de quién? Del acueducto cerebral, acueducto de Silvio. ¿Y de ahí va para dónde? ¿De ahí va para dónde? Tengo abajo y laterales y en medio los abuelos de Lutska y Magendie. Entonces la teoría de Lutska y Magendie ahora me lo va a llevar para la zona subaracnoidea. Más o menos así funciona. ¿De acuerdo? Ok. Chévere. Vamos a ver con el término. Ahora de la escritura interna, vean que toda la periferia es sustancia gris y la zona central es sustancia blanca, donde tiene una íntima relación con el cuarto ventrículo. Una íntima relación con la cara posterior del cráneo encefálico en esta zona. Si lo veo más a detalle, bueno, yo tengo una sustancia blanca donde hay unos núcleos propios del cerebelo, que son ¿qué? En la zona medial, que corresponde a la zona vermiana, pero está muy arriba, por eso también se llaman núcleos del techo o núcleos Martigli, ¿ok? Aquí están los núcleos globosos y emboliformes, que son los núcleos que llaman interpuestos o interpósitos, y en la parte más periférica, el núcleo dentado. Una cosa importante, porque el núcleo dentado siempre lo vamos a hablar como que pertenece al neocerebelo. La zona medial apareció justo con los núcleos interpuestos. Entonces la zona medial del núcleo dentado es más que todo el paleocerebelo, ¿ok? Apareció luego la zona periférica del núcleo dentado, que es la parte del neocerebelo. De todas maneras, no es tan relevante, es solamente para que lo tengan en cuenta. Entonces tengo la sustancia blanca y tengo lo que es la sustancia gris. Si lo veo mucho mejor, lo veo de esta forma, donde en la sustancia gris tengo tres capas. Una capa profunda, una capa media y una capa periférica, o una capa de la periferia a la parte interna, la capa molecular, la capa de células Purkinje y la capa de células gránulos. ¿Cuál es la importancia de eso? Que bueno, tengo lo que es la capa más importante desde el punto de vista funcional de la corteza cerebrosa, que son las células de Purkinje, que son en la base, parece una perita porque en la base es redondeada, en la parte superior y periférica es más delgada, pero qué importancia y por qué son tan importantes las células de Purkinje, porque absolutamente toda la información que se procese en la corteza únicamente va a salir por Purkinje, por el axón de Purkinje.
Eso quiere decir que todas las demás se quedan en la corteza cerebelosa.